Desde el 4 de octubre de 2025, la Capilla de Adoración Perpetua de Talca comenzó a exhibir en diversas comunas de la región del Maule los milagros eucarísticos en el mundo, una exposición creada por San Carlo Acutis. En 30 cuadros con fotografías y descripciones, presenta algunos milagros eucarísticos que el primer santo millennial plasmó visualmente cuando solo tenía 14 años de edad. Pero, ¿qué es un milagro eucarístico? Para entender qué es un milagro eucarístico, hay que recordar las palabras de Jesús en la última cena, cuando, partiendo el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Y luego, tomando una copa de vino, dio gracias y se las dio con estas palabras: Beban todos, porque esta es mi sangre. Así pues, según el Evangelio, el pan y el vino consagrados por las palabras de Cristo son su cuerpo y su sangre, no un símbolo o una representación. Esta transformación, llamada también transustanciación, se produce en cada misa cuando, tras pedir al Padre que infunda su espíritu sobre el pan y el vino, el sacerdote repite aquellas palabras de Jesús. Tras la consagración, el ojo humano no advierte cambios en las especies bendecidas. Pero cuando la hostia se transforma materialmente en carne o el vino en sangre, estamos frente a un milagro eucarístico. Son también milagros eucarísticos otros prodigios vinculados con la Eucaristía, como la repentina conversión de un ateo o que durante años una persona se nutra solamente de la hostia consagrada. Los milagros eucarísticos declaran al mundo que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. A continuación, nos referiremos a 3 milagros eucarísticos incluidos por San Carlo Acutis en su exposición Los milagros eucarísticos en el mundo. El milagro del Lanciano. Este es el primer milagro eucarístico registrado en la historia. Ocurrió en el año 750. Un sacerdote que dudaba de la real presencia de Jesús en la Eucaristía oficiaba una misa en el pequeño pueblo de Lanciano, en Italia. Cuando pronunció las palabras de la consagración, vio cómo la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. A más de 1200 años de este hecho, las especies aún se conservan en la iglesia de San Francisco, donde se produjo el milagro. La carne todavía está entera y la sangre se presenta dividida en 5 partes que, pesadas individualmente, pesan lo mismo que todas juntas. En 1970, el arzobispo de Lanciano encomendó a un destacado científico, el doctor Eduardo Linoli, el estudio de las reliquias del prodigio. He aquí algunas de sus conclusiones. 1. La carne milagrosa es realmente carne, constituida por el tejido muscular estriado del miocardio. 2. El análisis cromatográfico demuestra, con certeza absoluta e indiscutible, que la sangre milagrosa es verdadera sangre. Tanto la carne como la sangre pertenecen al mismo grupo sanguíneo AB, el mismo que se encuentra en el hombre de la sábana santa. No se detectaron sales o sustancias conservantes empleadas en la antigüedad para las momificaciones. Este estudio, publicado en la revista científica Quadernis Clavo in Diagnostica, suscitó interés incluso en la Organización Mundial de la Salud, que en 1973 nombró una comisión para verificar las conclusiones de Linoli. Esta segunda investigación finalizó en 1976 y fue publicada en Nueva York y Ginebra. Junto con ratificar los hallazgos previos, agregó, respecto de la carne, que se trata de un tejido vivo, ya que responde a todas las reacciones clínicas propias de los seres vivos. Y concluyó que la ciencia, consciente de sus límites, se detiene ante la imposibilidad de dar una explicación. La conversión de André Froissart. André Froissart era ateo y revolucionario.
Su padre fue fundador del Partido Comunista Francés. Creció fascinado con la figura de Karl Marx, cuyo retrato presidía la oficina de su progenitor. Marx y su revolución eran para él los auténticos redentores de la humanidad. Un día entró, sin planearlo, en una iglesia de París. Un amigo suyo había pasado allí por un momento, y André, que consideraba a la religión como una absurda superstición, prefirió esperarlo cerca de la puerta. Pero demoraba demasiado, así es que decidió ir en su busca. Según su propio relato, salí 5 minutos más tarde en compañía de una amistad que no era de esta tierra. Entré escéptico y ateo, y aún más que ateo, indiferente y preocupado de muchas otras cosas que de un Dios al cual no pensaba, ni siquiera para negarlo. Fue en el interior de esa iglesia donde pasó, sin saberlo, frente al Santísimo Sacramento. De improviso, se desencadenó la serie de prodigios cuya inexorable violencia desmantelará, en un instante, el absurdo ser que soy, para hacer nacer al joven estupefacto que nunca he sido. Al entrar, tenía 20 años. Al salir, era un niño listo para el bautismo. Mis sentimientos, mis paisajes interiores, las construcciones intelectuales en las que me había acomodado, ya no existían. Aquella inesperada irrupción divina en la vida de André Frossart lo llevó a escribir más tarde el bestseller Dios existe, yo me lo encontré. Los milagros eucarísticos de Buenos Aires. En 1996, en una parroquia de Buenos Aires, una hostia consagrada se transformó en una masa sanguinolenta. En 1999, el arzobispo de esa ciudad, Jorge Bergoglio, encargó a un destacado médico y amigo de la diócesis, Ricardo Castañón, establecer la naturaleza de dicha materia. Tras su análisis a ciegas en Estados Unidos y Australia, se acreditó que el líquido correspondía a sangre humana y que la masa parecía ser músculo cardíaco. Para zanjar esta duda, el encargado del arzobispo recurrió al mayor experto en medicina forense cardíaca, el estadounidense Frederick Sugibe. Este dictaminó que se trataba de músculo del miocardio, ventrículo izquierdo del corazón, y agregó: su paciente ha sufrido mucho porque tiene unas lesiones llamadas trombos y en algún momento él no podía respirar. Luego señaló un hecho inexplicable. Al momento del examen el tejido aún presentaba glóbulos blancos. Esto significa que cuando se extrajo la muestra, el corazón todavía estaba latiendo. Intrigado, el analista quiso saber la procedencia de la muestra. Cuando se le informó que no correspondía a un paciente como él pensaba, sino a una hostia sangrante, contestó con seriedad: I don't believe it. No lo creo. La exposición Los milagros eucarísticos en el mundo, preparada por San Carlo Acutis, seguirá visitando diversos lugares dentro y fuera de Talca, recordándonos las palabras de Jesús: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.